Ya. Ok, chicos, vamos a hablar ahora sobre la vasoconstricción pulmonaria, cosas puntuales básicamente, cosas puntuales, bueno, vasoconstricción pulmonar hipóxica. Habíamos mencionado en anteriores veces, anteriores clases, que normalmente cuando hay una hipoxemia, hablamos de hipoxemia cuando los niveles de la presión parcial de oxígeno arterial está por debajo de 80, ¿no? De ese nivel ya hablamos de hipoxemia. Este, entonces, cuando eso ocurre, los tejidos necesitan oxígeno y al haber poca cantidad de oxígeno, una manera de regularse a nivel periférico es mediante la vasodilatación, ¿no? Acuérdense que los vasos sanguíneos tienen capas musculares, capa adventicia y tiene endotelio. El endotelio es precisamente el lugar, es un órgano, ya se considera, quizás la más grande de todas que están en los vasos sanguíneos, ¿no? Eh, que tiene funciones inmunológicas, metabólicas, funciones regulatorias, ¿no? Mediante la vasoconstricción y vasodilatación. En el caso de una hipoxemia a nivel sistémico, lo que va a ocurrir es vasodilatación, ¿no? De tal forma que el oxígeno llegue a los tejidos de la manera más, digamos, más óptima posible, ¿ya? Para su nutrición. En cambio, a nivel pulmonar, cuando hay hipoxia, ¿no? Hablamos de hipoxia cuando básicamente el oxígeno alveolar está disminuido, ¿no? Lo normal sabemos que es 100, 104, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en situaciones de hipoxia, ya sea por una mala ventilación, va a suceder lo contrario a lo que ocurre a nivel periférico, ¿no? Donde ya no va a haber vasodilatación, sino va a haber vasoconstricción pulmonar, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a ver que el músculo liso de las paredes vasculares, en este caso estamos hablando de las arterias pulmonares, tienen una propiedad, ¿no? Que le va a permitir regular su flujo. Y esa propiedad es intrínseca, que es característica del vaso sanguíneo, mediante la vasodilatación o la vasoconstricción va a permitir regular el flujo de la manera más conveniente posible, ¿no? Entonces, esta autorregulación pulmonar va a garantizar un correcto intercambio gaseoso, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde está señalando el puntero, estamos viendo que estos alvéolos están rodeados de estos capilares pulmonares y tenemos un coeficiente de ventilación-perfusión adecuado. Aquí, en cambio, estamos viendo que este alvéolo pintado de turquesa, no tiene una buena ventilación. Entonces, lo que ocurre aquí es una vasoconstricción pulmonar, ¿no? Hipóxica, ¿no? Desencadenado por la hipoxia, que va a hacer de que a nivel de las células musculares lisas de la arteria pulmonar, estamos hablando de la arteria, no del capilar específicamente, porque los capilares sabemos que no tienen capa muscular, digamos ya de las arteriolas, podríamos decir, van a generar vasoconstricción de tal forma que la circulación o el flujo se redistribuya hacia alvéolos bien ventilados, como estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener sensores en diferentes lugares de nuestro cuerpo, ¿no? Para lo que a nosotros nos interesa, esos sensores principalmente van a estar dados a nivel de las células glómicas de los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. También a nivel de las células musculares lisas vasculares, ¿no? A nivel de las células endoteliales, a nivel de los miofibroblastos renales, de los cuerpos neuroepiteliales en las vías respiratorias y de las células cromáfines adrenomedulares, ¿no? Son distintos lugares donde vamos a tener
células que contienen un sistema de detección de hipoxemia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo, ¿no? De adentro hacia afuera, de lo más interno, vamos a ver el lumen, las células endoteliales, el tejido conectivo que rodea las células endoteliales, vamos a ver una membrana elástica interna, ¿no? Vamos a ver una túnica media, ¿no? Que básicamente está constituido de células musculares lisas, que es precisamente a ese nivel donde vamos a encontrar este eh, o es en ese lugar donde se va a dar la vasoconstricción o la vasodilatación, ¿no? Dependiendo del caso, ¿ya? Vamos a tener también una túnica externa, ¿no? ¿no? Y unas fibras de colágeno y elastina que envuelven al vaso sanguíneo, ¿no? En este caso de la arteria pulmonar. Ya, miren, lo que sucede aquí es que vamos a tener dos escenarios básicamente, ¿no? Un escenario de normoxia, es decir, de oxígeno adecuado a nivel alveolar. Aquí vamos a ver una situación de hipoxia, ¿no? De hipoxia. Y en el lado C vamos a ver un síndrome conocido como el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no? Es un síndrome eh, que tiene mucho que ver con unas proteínas, el PHL, ¿no? O sea, en otras palabras, en este síndrome, en lo que se refiere a la parte de vasoconstricción pulmonar, van a mantener, digamos, en una situación como que si estuviera en hipoxia, ¿no? Como si estuviera en hipoxia. ¿Ya? Normalmente, cuando hay normoxia, tenemos nosotros cantidades de oxígeno donde está señalando al puntero de valores adecuados y vamos a tener esta enzima, la enzima porlil hidroxilasa, que se va a unir al factor inducible de hipoxia, ¿no? Que es el HIF alfa. Entonces, esta unión en presencia de radicales hidroxilo va a unirse y en ello, cuando están unidos, van a intervenir un complejo de proteínas, el PHL, ¿no? Que lo que va a hacer es ubiquinizar, este complejo va a ubiquinizar a esta unión y lo va a mantener inactivo. ¿Ya? Lo va a mantener inactivo. Es decir, en normoxia esto va a estar inactivo o si lo quieren llamar de alguna otra manera, ubiquitinizado, ¿ya? Y cuando ocurre esto, entonces van a ser destruidos por los proteosomas, ¿no? Y van a destruirse, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que está silenciado, ¿no? Acá está silenciado. Vamos a ver que las células, eh, en este caso musculares lisas, inclusive las células endoteliales, van a contener al factor inducible por hipoxia, ¿no? Que es el HIF, ¿no es cierto? Que en condiciones normales, como les menciono, va a estar silenciado o ubiquitinizado, si lo quieren llamar así. Y esto se da gracias a esta enzima, ¿no? La porlil hidrolasa, el PHD, quien se activa en presencia de valores adecuados de oxígeno, como estamos viendo acá. O sea, en normoxia se activa esta enzima porlil hidrolasa, ¿no? Para unirse con el factor inducible de hipoxia, ¿no? Entonces se unen y estas van a recibir la acción de un complejo de proteínas, ¿no? Entre ellas el BHL, ¿no? Que va a ubiquitinizar, en este caso, esa unión, ¿ya? Entonces, en condiciones de hipoxia, este HIF no es silenciado, ¿no? En condiciones de hipoxia, pero en normoxia sí es silenciado. Pero vemos que en hipoxia, acá tenemos el oxígeno disminuido, vemos la enzima porlil hidroxilasa, ¿no? La hidrolasa, perdón, y tenemos el factor inducible de hipoxia alfa, que acá vemos que no va a haber esta unión, ¿no? No va a haber esta unión, por lo tanto no se va a ubiquitinizar. Y al no ubiquitinizarse, estos van a estar activados. Este HIF1 beta y HIF alfa van a estar activados y lo que van a hacer es irse al núcleo para desencadenar la transcripción de genes que terminan liberando catecolamina, factor de crecimiento del endotelio vascular, eritropoyetina y también algunos vasodilatadores, ¿no? Como la prostaciclina,
tenemos también el óxido nítrico, ¿no? La bradicinina, ¿no? Pero en este caso a nosotros no más nos interesan los vasoconstrictores, ¿cierto? Como las endotelinas, este, eh, algunas veces algunas prostaglandinas, ¿no? Muy bien. Aquí vemos que en respuesta a la hipoxia, por ejemplo, vemos acá estos escaladores de montaña, parece que este es el Huascarán, no sé. Cuando la persona llega a escalar montañas, el cuerpo trata de adaptarse, ¿no? ¿De qué manera? Sintetizando catecolaminas para aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Ya que esta estimulación simpática hace que tengamos taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria también, ¿no? De que se generen el factor de crecimiento endovascular, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para darle mayor densidad a a los capilares musculares, ¿no? Mayor cantidad de mitocondrias, ¿no? Y como ustedes verán, se va a generar también policitemia. ¿Por qué? Por la acción de la eritropoyetina, ¿no? Eso explica por qué la gente que vive en las alturas tiene 16, 17, hasta 18 de hemoglobina, ¿no? Conocido como policitemia debido a la hipoxia, hipoxemia que hay en las grandes alturas. ¿Se me copia, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ok, Doctor, disculpe, tengo ok. una pregunta. Bueno, vamos a ver que en el Profe, pulmón la hipoxia genera vasoconstricción, ¿no? Y se dice que perdón, se dice que las mitocondrias parecen ser las encargadas de iniciar la respuesta. Acá tenemos una célula, ¿no? Y aquí tenemos las mitocondrias, ¿no? Tenemos acá de repente el citoplasma, tenemos acá los canales de calcio, ¿no? Canales de calcio aquí, canales de calcio aquí. ¿No? Entonces se dice de que a nivel mitocondrial parecen ser las encargadas de iniciar esa respuesta. ¿Ante qué? Ante especies reactivas de oxígeno, ¿no? Liberados de la cadena de transporte de electrones. Esto va a enviar señales mitocondriales sobre los canales de potasio y de calcio, ¿no? Entonces el calcio ingresa desde el exterior hacia el intracelular, pero también del retículo sarcoplásmico se libera calcio al intracelular de tal forma que aumentan los niveles de calcio intracelular y eso va a generar que se active, ya ustedes están llevando, ¿no? La actina, la miosina, a nivel de las células musculares, ¿no? Lisas, ¿no? Ya en este caso el mecanismo de contracción no se da no como si fuese un músculo esquelético, ¿no? Sino como músculo liso, ¿no? Y esto va a generar la vasoconstricción pulmonar, ¿ok? Aquí vamos a ver que debido a la cercanía que hay entre un alveolo y el capilar pulmonar, vamos a ver que el principal determinante de la presión de oxígeno en el flujo de los vasos sanguíneos es la presión alveolar, ¿ya? O sea, la presión alveolar es el principal determinante de que se regule el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces decimos que cuando la presión alveolar de oxígeno es menor de 70, se activa el sistema de vasoconstricción pulmonar, ¿ya? Digamos que 70 a nivel alveolar es el corte. Estamos hablando de nivel alveolar. Pero la actividad del sistema de vasoconstricción pulmonar se desarrolla cuando la presión de oxígeno, acá ya estamos hablando de presión de oxígeno en sangre, no alveolar, está entre 85 y 90, ¿no? Por ejemplo, miren, vemos que cuando está entre 85 y 90, cómo rápidamente asciende la actividad de la vasoconstricción pulmonar, ¿no es cierto? Y se dice que alcanza su máxima actividad cuando está más o menos a 30, ¿no? Miren, ¿no? A 30, ¿no? A 30 milímetros de mercurio, ¿no? Es decir, cuando tenemos la presión de oxígeno arterial, presión parcial de oxígeno arterial en 30 milímetros de mercurio, decimos que alcanza su máxima actividad, ¿ya? Ojo que cuando hablamos de 30 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, ya estamos hablando criterios de insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? ¿Ok? Insuficiencia respiratoria. Ya, entonces vamos a ver que el pulmón es capaz de regular de manera intrínseca el flujo sanguíneo pulmonar, ¿ya? Y el sistema de vasoconstricción pulmonar está ubicada en las células del músculo liso vascular, ¿ya? En las células del músculo liso vascular, vamos a ver que estas se van a modificar según la presión alveolar de oxígeno, de la siguiente manera.
Si la presión alveolar de oxígeno es mayor de 90 milímetros de mercurio, decimos que estos alveolos están bien perfundidos, ¿no? Y por lo tanto, el flujo sanguíneo es adecuado. Pero si los alveolos están mal perfundidos, yo diría acá mal ventilados, ¿cierto? Cuando la presión, o mal perfundidos, perdón, cuando la presión alveolar de oxígeno es menor de 70, hay vasoconstricción y hay redirección del flujo sanguíneo hacia zonas con correcta ventilación. Por ejemplo, acá tenemos que cuando, por ejemplo, eh, tenemos una presión alveolar menos de 70, va a haber vasoconstricción en esos alveolos, digamos, mal ventilados, ¿no? Mal ventilados. Y obviamente, al estar mal ventilados, van a generar vasoconstricción y esta vasoconstricción lo que va a hacer es que el flujo se redistribuya hacia alveolos mejores ventilados, ¿no? De tal forma que traten de compensar esa zona donde hay alveolos mal ventilados, ¿no? Con hipoxia, eh, con una presión alveolar de oxígeno menor de 70. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que ya les habíamos presentado en clases pasadas, un alveolo bien ventilado y otro alveolo bien ventilado, pero ambos bien perfundidos, ¿no? Entonces, aquí cuando se da el intercambio, van a la vena en buenas condiciones, oxigenados. Sin embargo, acá estamos viendo un alveolo mal ventilado en B1 y un alveolo con buena ventilación en B2. Entonces, al tener una hipoxia alveolar en B1, lo que va a ocurrir es en Q1, que es perfusión 1, una vasoconstricción para redistribuir el flujo a través de Q2 para que este alveolo B2 que está bien ventilado pueda recibir una perfusión adecuada, ¿no? Esa es la idea del sistema de vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? De eso se trata, chicos. Muy bien, eso es en relación a vasoconstricción pulmonar. ¿Alguna duda, chicos? Nuestro compañero Melgar iba a preguntar algo, doctor. Adelante, Melgar. Hola, profesor. Dale. ¿Cuál es la diferencia entre hipoxia y ese estado que mencionó, que era Van Hippel, creo, Von Hippel? Eh, ya, te refieres ¿cómo se llama? Perdón, al síndrome, a este famoso síndrome, ¿no? Acá justamente, perdón, un ratito. Permíteme un ratito, por favor, para ubicar este síndrome, ¿no? ¿Te refieres al síndrome de von Hippel-Lindau? Sí, profesor. Ya, ok. Bueno, este síndrome en realidad, o sea, tiene varias manifestaciones, ¿no? Varias manifestaciones. Es una enfermedad en realidad genética, ¿no? Donde hay alteración del gen que sintetiza muchas proteínas que tienen diferentes funciones. Pero si nosotros lo llevamos al lado pulmonar, ¿no? Vamos a ver que eh, esta afección está asociado con una vasoconstricción pulmonar, ¿no? Entonces estos pacientes van a ser como si estuvieran en una situación de hipoxia permanente, ¿no? Una situación de hipoxia permanente y entonces desarrollan vasoconstricción pulmonar y a la larga esta vasoconstricción pulmonar termina en hipertrofia de ventrículo derecho y esta hipertrofia de ventrículo derecho termina en insuficiencia cardíaca derecha, más conocido como col pulmonar, ¿no? O sea, es en relación a eso, pero en realidad este síndrome también tiene otras implicancias, ¿no? En otros sistemas, por ejemplo, predispone a la formación de tumores, quistes, ¿no? Pero que eso no tiene que ver con lo que estamos viendo en la parte de vasoconstricción pulmonar. O sea, en otras palabras, este síndrome conlleva a una vasoconstricción pulmonar permanente. ¿Mm? Ujú.
Gracias, profesor. Y entonces, ¿cuál es la proteína que no se sintetiza? Ah, hay una proteína, el B, a ver, ¿cómo se llama esta proteína? Es una proteína que se llama, es un complejo realmente, ¿no? BHL, ¿no? Es una proteína en realidad, que podríamos, o sea, se dice que es una proteína supresora, ¿no? De tumores, ¿no? De esos tumores que caracteriza este síndrome, ¿no? Entonces, como habíamos visto nosotros en la diapositiva, de cómo la hipoxia sintetizaba, perdón, activaba, ¿no? El factor inducible de hipoxia a través de este complejo de proteínas, ¿no? Del PBHL, ¿no? En este síndrome, esas proteínas prácticamente van a estar activando de manera persistente, ¿no? Llevándonos a una vasoconstricción pulmonar. En realidad este tema involucra, o sea, si nosotros nos adentramos más a este tema más profundamente, vamos a ver muchas cosas, ¿no? De que no solamente las células musculares lisas, sino también el endotelio, ¿no? O sea, aquí vas a ver biología, bioquímica, osteomuscular, si quieren llamarlo así. ¿Por qué? Porque eh, el proceso de vasodilatación o vasoconstricción, esta regulación se va a dar en el endotelio, pero va a transmitirse a las células musculares lisas, ¿no? Porque al fin y al cabo la vasoconstricción va a estar dada por la actina, miosina de estas células musculares lisas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el calcio, ¿no? Los canales de calcio eh, que desencadena que se libera a nivel intracitoplasmático grandes cantidades de calcio que al final van a activar esta unión actina-miosina para regular el flujo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Tienen lapicero y papel para Doc, la hipoxia también se puede medir con saturación? Ah, muy buena pregunta. O solo por supresión parcial de oxígeno en sangre arterial. Cristian Agustín. Ok, Cristian, a ver, primero definamos hipoxia. Hipoxia es, a ver, primero, hipoxemia. Hipoxemia es presión arterial parcial de oxígeno, ¿no? Arterial, ¿no? Como vuelvo a repetir, menor a 80 milímetros de mercurio. Hipoxia, el término hipoxia hace mención a la parte tisular, a los tejidos. Cuando mis tejidos no tienen la cantidad de oxígeno suficiente, entonces ahí estamos hablando de hipoxia. Entonces, la parte alveolar es tejido también, ¿no? Entonces, por eso decimos que si a nivel de los tejidos pulmonares, y ahí comprometemos a la hipoxia, si la hipoxia, o sea, si la presión alveolar es menos de 90, ya estamos hablando de hipoxia, ¿no? Porque lo normal debe ser de 100, 104, ¿no es cierto? Y cuando es menos de 70 ya prácticamente se activa el sistema de vasoconstricción pulmonar. Ahora, tu pregunta es si se puede medir con saturación. eh, la hipoxia básicamente, la hipoxia básicamente indica bajas concentraciones de oxígeno, pero tisular. Entonces, eso no se podría medir directamente con la saturación. La saturación lo único que te indica es qué porcentaje de hemoglobina está unida al oxígeno. Y es una manera indirecta de ver cómo estaría la presión parcial de oxígeno en sangre, más no en los tejidos, apreciado Cristian. Espero haya respondido tu pregunta. Muy bien. Doctor, disculpe, yo también tengo una pregunta. Adelante, Diego. Respecto a usted mencionó que la presión parcial de oxígeno y la presión arterial de oxígeno son lo mismo, ¿o me equivoco? Ah, ya, o sea, no, mire, en la sangre tenemos gases, ¿no? El CO2 y tenemos el oxígeno principalmente. Entonces,
Cuando yo me refiero a la presión de oxígeno en sangre, me refiero a la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿no? Es lo mismo, presión parcial de oxígeno, solo del oxígeno, solo del gas de oxígeno en sangre, ¿no? Entonces, para Presión, nosotros sí. determinar una hipoxia, Ujú. tendríamos que tomar la presión parcial de oxígeno arterial en sangre. Ya, eh, para aclarar los conceptos, a veces decimos presión de oxígeno en sangre, pero lo correcto es decir presión parcial de oxígeno en sangre, ¿no? Es más específico, y es lo que debe ser, pero a veces lo decimos presión arterial de oxígeno, ¿no? Pero deberíamos decir presión parcial de oxígeno. Pero tu pregunta, ¿cuál fue, Melgar? Respecto consideran lo mismo porque yo lo leí y vi que lo relacionaban con la tabla de la disociación de la hemoglobina Ujú. Sí, y me confundió, me confundió un dale ya. poco. No, sí, lo que sucede es que, por ejemplo, a ver, un ejemplo, cuando la presión parcial de oxígeno, o si quieres le llamamos presión arterial de oxígeno, está en 95 milímetros de mercurio, le corresponde una saturación de 97 a 98, ¿no? En condiciones normales. Y cuando la presión está en 60 milímetros de mercurio, que ya de ahí para abajo ya es insuficiencia respiratoria, la saturación de oxígeno está entre 89 a 90, ¿no? 89% de saturación a 90 de saturación, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, eh, según la curva de disociación, podemos indirectamente saber o sea, de acuerdo a su saturación, cuánto de presión parcial de oxígeno debe tener. Por ejemplo, si yo veo que un paciente está saturando 90%, yo digo, este paciente debe tener 60 y tantos, de promedio 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en sangre, ¿no? O de presión parcial de oxígeno en sangre. ¿No? Entonces yo ya puedo más o menos, sin necesidad de estar haciendo un procedimiento invasivo como es pincharle la arteria, con la saturación yo puedo inducir de acuerdo a esa curva de saturación, la curva de disociación de la hemoglobina. Pero idealmente si queremos un valor exacto tiene que ser pues a través de la gasometría, ¿no? Ok, muchas gracias, Doc. Listo. Melanie dice, doctor, disculpe, mencionó que cuando el oxígeno estaba en 30 milímetros de mercurio podría llevar a causar ¿cómo se daría eso? No, es que de 60 para abajo ya es una insuficiencia respiratoria. De 30 pues ya este paciente está pues con una insuficiencia respiratoria probablemente severa, ¿no? Lo único que mencioné es que cuando estaba en 30, esta respuesta de vasoconstricción pulmonar hipóxica alcanzaba su máxima intensidad. Menos de 30 ya disminuía ya. O sea, digamos que empezaba de 85 más o menos, ¿no? De ahí iba aumentando, iba aumentando, iba aumentando. Cuando llegaba a 30 alcanzaba su máxima actividad de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Pero menos de 30 ya se inhibía ya, ¿no? Muy bien, Melanie. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a pasar ahora a las preguntas ¿no? Si todos tienen lapicero y papel, ¿ya? A ver, les dicto. pH, copien, pH 7.3, presión de CO2, presión de CO2 20. ¿Ya? pH 7.23, presión de CO2 20, bicarbonato 15. ¿Cuál es el trastorno ácido básico ahí? Solamente vamos a ver dos ejercicios nada más, chicos, ¿ah? Esta y una más, así es que les recomiendo que aprovechen esto. Una cirrosis metabólica.
Ya, es una acidosis metabólica. A ver, fíjense si está compensada, no está compensada, si tiene trastorno simple, trastorno doble. Ya, la solución es, en realidad, pH disminuido habla de acidemia. Presión de CO2 disminuido, disminuido, por lo menos no es respiratoria esa acidemia. ¿Por qué? Porque la presión de CO2 está disminuida. Si fuera respiratorio, la presión de CO2 estaría aumentada, ¿no? Pero como no está aumentada, más bien disminuido, ya desde ya digo que esta acidemia no es respiratoria. ¿Qué me queda? Metabólica. ¿Y cómo lo corroboro? Porque el bicarbonato está disminuido, ¿no es cierto? Es una acidosis metabólica, como lo dijeron. Ahora, para saber si está compensado o no está compensado, utilizo la famosa fórmula de Winter, ¿no? Presión de CO2 esperado es igual al bicarbonato por 1,5, ¿no? Más 8 y a todo eso más menos 2, ¿no es cierto? Y ahí veo cómo está mi PCO2 esperado. Si está dentro del rango, será compensado. Si está fuera de rango, diré descompensado, pero le tengo que poner el apellido. Si está por debajo del rango, diré que es una acidosis metabólica, que es el trastorno primario, más una acidosis, perdón, más una alcalosis metabólica. Perdón, respiratoria, más una alcalosis respiratoria. Pero si este CO2 está por encima del valor esperado, diré que es una acidosis metabólica, que es el trastorno primario, más una acidosis respiratoria. Por ende, sería una acidosis mixta. Ojo, siempre se empieza por, muy bien, José, siempre se empieza por el trastorno primario, ¿no? Y luego el trastorno secundario. Por ejemplo, Josué Vilca pone acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Ya, eso está correcto. Ya, no es lo mismo decir acidosis metabólica más alcalosis respiratoria que alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, ¿ya? Entonces, siempre se empieza por el trastorno primario y luego el trastorno secundario. El último ejercicio. El último ejercicio. pH 7,5. PCO2 20. Bicarbonato. Bicarbonato. mm, ya, entonces, de nuevo, mi pH 7,5. Mi PCO2 20. 20. Ya, 20. Y mi bicarbonato también en 20. ¿Cuál es el trastorno ácido básico? Una pregunta. ¿Mm? En el examen va a poner si es agudo o crónico o tenemos que suponer que Ah, ya, pero solamente si es un escenario agudo crónico, si el que compensa es el riñón. Muy buena pregunta. En este caso, un cuadro agudo, ¿no? De repente una crisis de pánico, de ansiedad. Ya, es una alcalosis respiratoria, pero lo pongan en el apellido. Mientras yo le voy pasando la clase al delegado, ¿no? Le voy a pasar la clase al delegado, la clase de ahora, ¿no? Eh, si está el delegado, Marco, la clase de vasoconstricción pulmonar, ¿lo tienes?
Sí, en total serían 3 clases hasta ahora, más de esto de acidez serían 4. Ya, pero ¿te he pasado el de vasoconstricción pulmonar? Sí, el que lo acaba de presentar. A ver, déjame ver si te lo he pasado. Regulación de la respiración, insuficiencia respiratoria, intercambio de gases, intercambio gaseoso, membranas, zonas de Wells, vasoconstricción. Sí, sí lo tienes, pero creo que lo que no tienes es lo que no tienes es el de regulación del equilibrio ácido básico, ¿no? A ese faltaría nada más. Ya ahí te lo voy a pasar. Serían A ver, 4 para mañana, ¿no, doctor? sí, eso va a venir para mañana. A ver, un ratito, un ratito. Ya para mañana, de acuerdo a esas fórmulas, por favor, de la clase que le estoy pasando a Marco, ¿ya? De regulación, esa que hicimos en la práctica, esa que hicimos en la práctica. Confírmame, Marco, si te llegó o no. Sí, Regulación ya lo del tengo acá. equilibrio. Ok, por favor, eso compártelo con tus compañeros, ¿ya? Compártelo eso con tus compañeros. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas, entonces los dejo para que descansen y luego levantarse temprano para que puedan leer. Mañana, ¿a qué hora le van a ya coordinaste con la doctora Yemima? Ah, ya, de eso le quería consultar, doctor, si le hice mención, o todavía no. Claro, conversa con ella, pues. Ella es la que les va a tomar. Ah, ya, ya, doctor. Listo, chicos, que les vaya bien, que Dios los bendiga a todos. Que mañana les vaya bien. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias. Que tengan Gracias, una profe. linda Buenas noche. noches a todos. Gracias, gracias. Igual.